Hacer que el pasto interactúe con nuestro personaje es algo que todo desarrollador quiere implementar en su proyecto. En este video te mostraré cómo lograrlo utilizando Unity con URP o Universal Render Pipeline y Shader Graph. También tendremos que escribir un pequeño script en C#. Para este ejercicio, vamos a crear un objeto 3D con su respectiva textura que representará la vegetación. Puedes usar cualquier programa de modelado 3D para crearlo. En mi caso, usaré Maya. En caso de no contar con ningún programa de modelado, te dejo un link en la descripción para que descargues de forma gratuita un modelo de vegetación y poder practicar el ejercicio. Una vez que tengas tu modelo, es muy importante hacer lo siguiente. Vamos a pintar los colores de los vértices de nuestro modelo 3D. Pintaremos de blanco todo el objeto, con excepción de la raíz del mismo, que pintaremos de negro. ¿Por qué tenemos que hacer esto? A grandes rasgos, cada vértice en la geometría puede pintarse de un color. Esto tiene distintos propósitos, pero, en este caso, el color representará qué tanto se va a mover el pasto cuando el jugador interactúe con él. Entre más cerca se encuentre el vértice del color blanco, más movimiento tendrá al interactuar con el personaje. Y por el contrario, entre más cercano esté del negro, tendrá menos movimiento al interactuar con este. Es por eso que hemos dejado la raíz pintada completamente de negro. De esta manera, cuando el jugador interactúe con nuestro objeto de vegetación, la raíz no se moverá del lugar, lo que incrementará el efecto de realismo en el objeto. También podrías pintar algunas zonas en tonos de grises distintos para modificar la intensidad con la que se moverán los vértices. Una vez que estamos satisfechos con nuestro modelo, exportamos el objeto como un FBX. Ojo, es importante que sea como FBX, ya que si lo exportas como OBJ, este no se llevará la información de color en los vértices. Importamos el archivo a Unity, creamos un material para su textura y lo colocamos en escena. Ahora, es momento de crear nuestro shader de vegetación interactiva. Comenzamos determinando la distancia entre nuestro objeto y el jugador. Para esto, usaremos un nodo tipo Position en World Space. Esto determinará la posición de los vértices de nuestra vegetación y crearemos un Vector 3, el cual convertiremos en una propiedad llamada Tracker Position. Es muy importante que la referencia de este Vector 3 tenga un nombre que puedas identificar, ya que lo usaremos más adelante. Finalmente, colocaremos un nodo de Distance para determinar la distancia entre ambos objetos, la hierba y el jugador. Como ya mencioné, esto determinará la distancia entre el jugador y la vegetación. Esto va a crear un vector invisible, el cual tendrá un valor numérico. Gráficamente, podemos pensar que entre más cercano se encuentre el jugador del objeto, este tendrá un número positivo, lo cual se verá de color blanco, y entre más alejado esté el jugador del pasto, los números tirarán más al cero o a números negativos, lo cual se puede interpretar como colores negros, teniendo una escala de grises en el medio. Quédate con esta referencia visual que usaremos más adelante. Procederemos a dividir el resultado por una variable flotante que podrás nombrar como quieras. En mi caso lo llamaré Radius y lo convertiré en una propiedad para poder editarlo desde el inspector. Usaremos la variable Radius para dividir el resultado de la distancia. Con esto podemos modular a voluntad la distancia en la que nuestro jugador afectará a nuestra vegetación, es decir, qué tan cerca tiene que estar nuestro personaje para que el pasto se mueva. Podemos pensar de manera visual que al dividir la distancia, la zona negra y blanca del vector cambiarán de tamaño. Bien, vamos a agregar un nodo de saturar. Saturar el resultado quiere decir que nuestros valores nunca serán mayores a 1 o menores a 0, siempre estaremos en ese rango. Y finalmente, invertiremos el resultado.
Gráficamente podría observarse como invertir los colores entre el blanco y el negro. Esto es importante, ya que el pasto únicamente se moverá cuando la sección blanca de nuestro vector se acerque lo suficiente al pasto como para afectarlo. Esta es otra manera de verlo, de forma completa. Ahora puedes ver el radio de interacción del jugador con respecto al pasto en un color blanco. Lo que sigue es determinar de qué dirección viene el jugador con relación a la vegetación, para saber hacia qué dirección ésta debe moverse. Para obtener esto, basta con restar la posición del jugador de la posición de la hierba. Siguiendo esa operación, creamos un nodo subtract y restamos la posición del jugador de la posición del objeto del pasto. Una vez que tenemos este resultado, lo multiplicamos por el resultado anterior para obtener un único valor. Ahora vamos a crear un nodo split y conectaremos nuestro resultado anterior. Esto va a separarlo en 4 vectores X, Y, Z y W, o lo que es lo mismo, RGBA. Creamos un nodo position en world space y también vamos a conectarlo a un nodo split. Vamos a separarlo en vectores. Creamos 2 nodos add y conectaremos los vectores de la siguiente manera. El nodo world mantendrá en su posición original los vértices de nuestra vegetación, y con el nodo add se le va a agregar movimiento a esos vértices cada vez que el jugador interactúe con él. En este caso, solo agregaremos movimientos en los ejes X y Z, representados por la R y la B, y nuestro eje Y no se moverá, sino que mantendrá su posición original en todo momento. Finalmente, combinamos todo en un nodo combine. Ahora, creamos un nodo transform y conectamos nuestro resultado anterior. Vamos a transformar los cálculos anteriores de World Space a Object Space y conectaremos el resultado al input position de nuestro vertex shader. Con esto ya hemos finalizado parcialmente nuestro shader, pero si creamos un material y lo conectamos con nuestro objeto de vegetación, notaremos que aún nada está funcionando. Esto es porque aún necesitamos decirle a nuestro shader la posición del jugador con el que va a interactuar. Vamos a crear un script de C# llamado trackPosition y escribiremos lo siguiente. El script encontrará a nuestro jugador por su nombre. En mi caso, yo lo llamaré Tracker, y enviará su posición a nuestro vector 3 definido como TrackerPosition dentro de nuestro shader. Una vez que tengas tu script listo, el material creado y a tu jugador con el nombre que seleccionaste en tu script, puedes asignar el código a tu objeto de vegetación y darle a play. Bien, nuestra hierba ya está funcionando. Sin embargo, tenemos un último problema estético, y es que la raíz de nuestro pasto se está moviendo también en lugar de quedarse aferrada al suelo. Solucionar esto es muy sencillo. ¿Recuerdas cuando pintamos los vértices de nuestro objeto 3D al principio del video? Es ahora que haremos uso de ello. Dentro de nuestro shader, vamos a añadir un nodo Vertex Color. Este nodo tomará los colores que definimos en nuestros vértices para operar con ellos. El color negro, o 0, no se verá afectado por el movimiento, mientras que el resto de los colores se verán afectados en mayor medida mientras más se acerquen al blanco, o, lo que es lo mismo, el valor 1. Basta con crear un nodo LERP y conectamos en el input A,
el nodo Position en World Space, y en el input B conectaremos el resultado de nuestro nodo Combine, teniendo como parámetro nuestro Vertex Color en el input T. Con esto, hemos terminado nuestro shader de vegetación interactiva. Si tienen alguna duda, suscríbanse a mi Patreon o Ko-fi, en donde no solo podrán apoyarme para continuar con esta serie de videos, sino que podrán contactarme directamente para resolver cualquier duda que tengan respecto a los recursos o los materiales de este canal. También tendrán acceso a los shaders, código y recursos de estos videos. Cabe mencionar que los suscriptores en Patreon tienen el poder de elegir cuál será el siguiente video a desarrollar u opinar qué tipo de shaders, efectos, técnicas les gustaría que tratara en este canal. Y sin más que decir, les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.